ya a la próxima semana, cuando está la prueba, a mí me gustaría que ustedes estuviesen lo más familiarizado posible con el sistema, de dónde están los exámenes, cómo se acceden, cómo se envían, cosas por el estilo, ¿ya? Entonces, por eso es que les proponía, en realidad, en el caso de que tuvieran algún problema, si tienen algún tipo de consulta, háganme, no sé, escríbanme un email, mencionan de que no, todavía no tienen problema y cosas por el estilo. Pero me imagino que ya en varios otros ramos están haciendo lo mismo, así que no creo que deban tener muchas más, muchas más dificultades, ¿cierto? Mira, les voy a contar, ya en virtud del tiempo, ya están son las 8:33 y es muy probable, esta clase no es no es muy larga en extensión desde el punto de vista eh, del contenido, ¿ya? Pero puede ser que nos topemos con un antiguo amigo de nosotros, ¿cierto? Que son los lípidos. Y ahí significa que vamos a tener que de nuevo a descomponer y vamos a abrir esa molécula y la vamos a literalmente a descomponer es un componente principal y para eso entonces necesitamos algo nomenclatura, ¿ya? Entonces necesito algo más de tiempo, ¿ya? Eh, Ámbar pregunta si la prueba entra hasta hoy. Y sí, exacto, hasta el día de hoy, que se llama, les voy a contar el tiro, ¿cómo se llama la membrana plasmática? No, es membrana celular, estructura y función. ¿Ya? Em, entonces, un poco aquí puse un par de comentarios, ¿cierto? El primero es que están los resultados del taller. No sé si ustedes tuvieron la oportunidad, pero están publicados en Blackboard. No sé qué día lo hice, pero probablemente fue la semana pasada. Están publicadas las notas en una tabla, pero además me comunico con Darlene ayer porque tenía la misma consulta y a lo mejor ella les hizo saber ya cuál es el mecanismo, pero si ustedes van al ítem calificaciones, ya dentro de Blackboard, tienen ustedes una columna que se denomina calificaciones, y si ustedes van a calificaciones y escogen el curso más tarde, van a ver como una especie de tabla donde están todas las actividades que han sido entregadas en el curso. El taller uno, el módulo, el taller 2, los distintos controles, las pruebas de diagnóstico, está todo. Y ustedes pueden saber ahí sus puntajes, por así decirlo. Si ustedes van y se incorporan, ¿cierto?, a la parte del taller y se van ahí a ese punto en particular, van a poder revisar el examen, ¿ya? Van a ver su nota, ¿ya? Pero recuerden que no todos ustedes subieron el taller, sino que lo subieron solamente lo que hicimos ese día, ¿se acuerdan? Que para hacerlo más eficiente, solamente una persona transcribió, ¿ya? Vamos a llamarlo como el KS grupo. Entonces, a esas personas que tienen el comentario, ¿ya? Tienen el documento que ustedes subieron con las preguntas que están buenas, cuáles son las que están descontadas o cuáles son las que están malas, porque están malas, ¿ya? Y hay un pequeño comentario, ¿ya? Esto para los de grupo, ¿ya? Por lo tanto, ustedes pueden acceder. ¿Por qué les comento esto? Porque es probable que desde esa corrección ustedes aprendan cuáles fueron los problemas que tuvieron en esa entrega. Esa era formativa, pero el tema es de que justamente es esa la calificación, o más bien la corrección que ustedes necesitan para enfrentar ya o aprender desde cuáles eran los errores para la prueba. ¿Se fijan? Eso, se los comento. Los controles ustedes ya lo tienen súper claro porque cuando ustedes hacen la entrega pueden revisar automáticamente la alternativa, ¿ya? Así que no habría problema, ¿ya? La prueba es el próximo lunes, ¿ya? Así que nos juntaríamos a donde mismo, Blackboard, 8:30 de la mañana, pueden llegar un poquito antes mejor. A las 8:30 yo empiezo a dar las instrucciones, son muy cortitas las instrucciones, y desde ese instante ustedes tienen un tiempo atribuido hasta que se vence el bloque para terminar la prueba, ¿ya? En el caso que tengan consultas, los invito a que más o menos inmediatamente, ojalá a la salida de esta clase, me escriban un correo electrónico para que podamos ponernos de acuerdo en el caso que necesiten eh, algún tipo de ayuda, tutoría, lo que sea, ¿ya? Y eso. Solange, dígame. Hola, profe, buenos días. Hola, buenos días. Sería el taller número 2 del día de ayer vendría siendo como el control que tuvimos que hacer en Blackboard. Claro, tú dices como el Ah, sistema de ok. evaluación. Ah, ok.
Gracias. ¿Te refieres? Vale, pero no te entendí muy bien, pero tu pregunta era si es que la evaluación del taller 2 era a través del control, y la respuesta es sí. Sí, eso. Sí, ¿Ya? eso es. El glosario, el glosario que ustedes hicieron, la idea era de discusión, porque justamente es que ustedes generaran de manera conjunta y que nosotros también lo revisáramos, ¿cierto? ¿Cuál era, por así decirlo, material ya nuevamente, pensando en el examen, ¿ya? Eh, yo se los dije justamente en la salida del taller, ¿ya? Discutimos rápidamente, eso sí. Lo que voy a hacer, que me parece que es mejor, voy a poner el solucionario, mucho más sencillo, ¿ya? Y por si acaso es que alguno de ustedes quedó ahí con algo entre medio, ¿ya? Yo sé que algunos de ustedes me enviaron, eh, llamémoslo sus glosarios, pero lamentablemente yo creo que no voy a alcanzar a terminarlos de ver en los próximos días antes de que ustedes tengan, o tiempo suficiente para que tengan antes de la prueba. Yo sé que todos tres grupos me lo enviaron, pero lamentablemente no creo que lo pueda tener para en los próximos días. Voy a tratar de verlo y se los voy a contestar a través del email, que es justamente como ustedes mismos lo hicieron, ¿ya? Entonces, hoy día nos toca esta clase, ¿cierto? Que se relaciona con la membrana, ¿ya? La membrana celular. Ya hemos conversado un poco de la membrana y de hecho sacamos algunas ideas. Conversamos sobre algunos de sus constituyentes, que eran estos lípidos, que denominamos lípidos de membrana. También hablamos sobre la importancia que tenía esta estructura, ¿cierto? Esta barrera física, eh, que técnicamente o permitía, ¿cierto? Lo que nosotros denominamos del punto de origen de la vida como la célula más, ahí está, ¿ya? A la célula, digamos, más primordial, ¿ya? Eh, entonces, en realidad, lo que ese día no logramos hacer, ¿cierto? Porque obviamente no tenía planteado en esas dos clases que tuvimos anteriormente, origen de la vida y biomolécula, era justamente hablar de la función de la membrana, ¿ya? Junto literalmente como en la estructura. Vamos a ir un poquito más en detalle esta vez, ¿ya? Un poco para ubicarnos dónde estamos aquí. Y nos fuimos hasta por acá, ¿ya? En realidad voy a avanzar rápidamente porque si no me demora la vida. Pero es muy poco. Eh, ahí sí. Ahí, ahí sí. Entonces estamos acá abajo, ¿cierto? Originalmente nuestro plan involucraba que dividiéramos esta clase en dos, pero ya habíamos un poco reorganizado el curso a partir de este día marzo 29, ¿ya? Con eso cumplimos toda la unidad, ¿cierto? Toda esta unidad es la que entrega en la prueba del próximo mes, ¿ya? Eh, bueno, aquí está nuevamente, les comento el calendario. Lunes 19 tendríamos nuestra prueba que involucra de la clase 1 a las 7, ¿ya? Nosotros reprogramamos y tenemos 6 clases en vez de 7, pero en realidad es lo mismo porque está una clase colapsada en una, que es la de membrana, ¿ya? ¿Cuáles son los objetivos? Bueno, los objetivos de la clase del día de hoy es que ustedes sean capaces de dominar con mucha facilidad cuáles son los constituyentes principales de las membranas lipídicas, ¿ya? Y en virtud, en realidad, del objetivo que tiene el curso, principalmente lo que es la membrana celular, ¿cierto? O plasmática. Y en realidad vamos a hablar sobre los componentes, muchos de ustedes ya conocen de qué están, pero ahora los vamos a dividir y en realidad nos vamos a dar cuenta que cuando hablamos de lípidos de membrana podríamos distinguir dos tipos, ¿ya? Y vamos a entrar precisamente a esas características y definiciones, ¿ya? Vamos a hablar de dos procesos, ¿ya? Vamos a hablar de la difusión, simple difusión, por qué es importante y cómo la membrana juega un papel súper relevante en los procesos de difusión de moléculas y macromoléculas, ¿ya? Iones también. Y luego vamos a hablar de un proceso que tiene que ver con la movilización de agua, que es la osmosis. Son dos procesos que están de la mano, ¿ya? Y aquí sale mencionado proteínas de membrana, porque eso es justamente, probablemente no lo alcancemos a tocar en esta clase, porque en realidad es material de la siguiente, pero no hay que, obviamente, por así decirlo, olvidarse de que las membranas, si bien son una barrera física, ¿ya? Y que permiten las movilizaciones de un par de moléculas y iones, ¿ya? La mayoría de las macromoléculas o moléculas se movilizan a partir de proteínas de membrana, ¿ya? Entonces, eso es justamente lo que nos entrega, ¿cierto?
la clase siguiente, que ya entra en la unidad número 2, ¿ya? Hay una serie de palabras clave que probablemente ya estén medio familiarizados con todo ello: fosfolípidos, glicolípidos, y justamente lo que mencionaba anteriormente: osmosis, difusión, ¿ya? Em, la membrana, ¿cierto? Esta diapositiva la reciclé, de hecho, de algo que vimos en nuestras primeras dos clases, ¿ya? En donde veíamos que a través de la microscopía electrónica somos capaces ya de no hablar de un límite celular, sino que de lo que es la membrana plasmática, ¿ya? Y esta membrana plasmática es una membrana bien particular, es una membrana que, como ustedes muy bien conocen, está constituido por lo que denominamos la bicapa lipídica, ¿ya? Tiene una cara, ¿cierto?, de fosfolípidos organizados, de modo de que generan literalmente una cara polar y que entra en contacto con el solvente. Y la otra capa hace exactamente lo mismo, pero está orientada de manera inversa, de modo que las cadenas, ¿cierto?, de los ácidos grasos interactúan entre ambas caras, ¿ya? Esto es lo que nosotros denominamos la bicapa lipídica. Y esto nosotros mencionamos de que si nosotros pusiéramos en solución eh, los lípidos de membrana apropiados, o lípidos, ¿cierto?, en general, que tienen este mismo esqueleto, ¿ya? Y que aquí nosotros vamos a llamarlos fosfolípidos por un instante, ¿ya? Prácticamente se van a ensamblar en las membranas. ¿Y por qué? Porque una de las fuerzas conductoras aquí va a ser el fenómeno de excluir las moléculas de agua en contacto de las cadenas hidrofóbicas. Y en virtud de esto, en realidad, es que se va a favorecer interacciones de tipo no polares o hidrofóbicas, ¿cierto? Entre, por ejemplo, dos monocapas que se están formando, ¿cierto? Que finalmente generan esta pipa lipídica, ¿ya? Fosfolípidos, en realidad, en la membrana plasmática encontramos muchísimos. Aquí hay un par de ejemplos. Esta diapositiva está tomada del Albert. Y en realidad pueden encontrar muchos de ellos, ¿cierto? Uno de los más populares, ¿cierto? Son estos primeros tres, ¿ya? El fosfatidilinositol, ¿ya? Que en realidad, como ustedes ven, son, bueno, en este esquema de pelotitas, en realidad, de rayos de Van der Waals, no hace mucho juicio porque en realidad hacen todas medias parecidas, pero vemos acá, tenemos dos ácidos grasos, ¿cierto? Tenemos un esqueleto de glicerol, un fosfato, y luego tenemos un azúcar particular que se denomina inositol. Entonces, ¿cómo se llama esta molécula? Bueno, esto se llama fosfatidilinositol, ¿ya? Aquí más o menos lo mismo, dos ácidos grasos, el glicerol, el fosfato, y aquí hay una serina, un aminoácido, ¿ya? ¿Cómo llamamos a esta entonces? Fosfatidilserina, ¿ya? Este sería entonces un segundo lípido de membrana. Bueno, hay otros más, ¿cierto? La fosfatidilcolina, esfingomielina, que es también muy interesante porque se rompe el esquema, ¿cierto?, del glicerol, ¿ya? No tiene este esqueleto de glicerol. Y también tenemos otros lípidos de membrana que probablemente ustedes dirían, pero ¿cómo? Claro, bueno, el colesterol, y esto lo veíamos también son lípidos de membrana, tienen un origen distinto. Fíjense que no tiene este esqueleto como lo venía teniendo todos los otros anteriores, que es justamente un glicerol o una esfingosina, ¿cierto? Más bien el colesterol es una molécula muy compleja de varios anillos que están conectados, pero que tiene una pequeña cadena hidrocarbonada. Y es esta cadena hidrocarbonada la que permite justamente de que se instale, ¿cierto? Y que tenga una cierta orientación en la membrana plasmática, ¿ya? Ahora, si yo pudiese entonces hacer una clasificación, justamente en virtud de lo que ya les acabo de mostrar, y hablamos de los lípidos de membrana, y esta parte es importante, chicos, podríamos dividirlo en lo que denominamos los fosfolípidos, ¿cierto? Los fosfolípidos y los glicolípidos, ¿ya? Dentro de los fosfolípidos, ¿ya? Que lo vamos a ver ya a continuación en qué consisten, ¿ya? Encontramos a los glicerofosfolípidos, que son los tradicionales, los que nosotros literalmente encontramos todo el tiempo, ¿ya? Los que veíamos en la diapositiva anterior, ¿ya? Como el fosfatidilinositol. En donde tenemos en los glicerol fosfolípidos un glicerol, que es el como constituyente del esqueleto, desde donde se conectan a través de los alcoholes unidos a los carbonilos de los carboxílicos de los ácidos grasos, dos ácidos grasos. Luego, en el otro alcohol disponible, se une un fosfato. Y este fosfato normalmente se une a un alcohol, ¿ya? Y ustedes me dicen, bueno, ¿y el inositol?
Es un alcohol, claro, ya, fíjense, es un azúcar, pero en realidad es un poliol. Ahora, ¿cuál es la otra clasificación de los fosfolípidos? Bueno, son los que en realidad, en vez de tener un glicerol, tienen una esfingosina, justamente como les mencionaba en la diapositiva anterior. ¿Y qué es lo que es la esfingosina? Bueno, es esta moleculilla, déjenme mirarlo bien. Bueno, estos de acá son de glicerol, es justamente esta de acá. Esta molécula que está acá, que la ven aquí, espérenme, ahora sí. La esfingosina, ¿cierto? En sí puede entonces constituir, ¿cierto? O reemplaza lo que sería uno de estos ácidos grasos, ¿ya? En uno de los grupos disponibles conecta un ácido graso, pero lo hace sutilmente distinto. Y por otro lado, mantiene esta idea de mantener un fosfato, pero, y aquí viene la idea principal, es que tiene sustituyentes que están basados en colina, ¿ya? ¿Como cuál? Bueno, pero vienen más tarde, ¿ya? Está tratando de hacer el paralelo. Y finalmente tenemos los glicolípidos, donde encontramos los esfingolípidos también, pero que son de origen glicolípidos, donde encontramos la esfingosina nuevamente, ¿ya? Y que se conecta a un ácido graso, pero aquí la gran diferencia es que está sustituido, y esto lo vamos a encontrar creo que en un par de diapositivas más adelante, en donde existen los sustituyentes, son de estilo o monosacario o oligosacario, ¿ya? Em, Déjenme ir ahí adelante. Atiendo al tiro tu consulta. Ya. Y déjenme ver si está bien. Perfecto. Ya, dígame. Profe, ¿puede proceder de diapositiva? Ahí. Sí, profe, ¿cómo se llama el segundo grupo de los glicolipidos? Eh, Aquí en los glicolípidos hay solamente uno que se llaman esfingolípidos. Entonces tú tienes los lípidos de membrana y los podemos dividir en dos tipos, los fosfolípidos y los glicolípidos. Y al interior de los glicolípidos solamente tenemos los esfingolípidos. Son lípidos que tienen su molécula que hace de esqueleto, es una esfingosina, ¿ya? Y usted me dice, pero espérate, profe, pero mire, usted me está diciendo que también los fosfolípidos también son esfingolípidos. Sí, y es verdad. Entonces hay una distinción entre los esfingolípidos, que son fosfolípidos, y los que son glicolípidos. Y ya más o menos yo creo que se pueden imaginar cuál es la diferencia. Y la relación, porque esto en realidad, luego del constituyente de esfingosina, se unen a un grupo fosfato, mientras que los glicolípidos, en la esfingosina, literalmente se une a un hidrato de carbono, ¿ya? Y ese hidrato de carbono, como ya te mencionaba recién, puede ser o un monosacario o un oligosacario. Lo vamos a ver en unos instantes cuando veamos la estructura, ¿ya? ¿Está bien ahí, Darlene? ¿Está bien? Sí, gracias. Ya. Entonces, vamos a llegar ahí en un instante. Volvamos un poco entonces al esqueleto. ¿Cómo es el glicerol? Bueno, todos o los glicerofosfolípidos, nuevamente los que están aquí a mano izquierda, ya, voy a poner aquí, mejor este, ya, todos ellos están constituidos, ¿cierto?, por estas tres moléculas principales. Una molécula de glicerol, que aquí está en verde, normalmente el glicerol es una molécula de tres carbonos que tiene tres grupos de alcoholes, pero que obviamente en la molécula ya están sustituidos. Dos de estos alcoholes se unen a ácidos grasos. Recuérdense que los ácidos grasos terminan, voy a tratar de dibujar aquí un poquitito, pero terminan en un grupo, ¿cierto?, que es de este estilo. Medio difícil dibujar cuando está ahí en presentación. Ahí, ya. Y es este grupo alcohólico, ¿cierto? Como en realidad este es un grupo carboxílico, ¿cierto? Este grupo carboxílico es el que ahora va a, por así decirlo, reaccionar con este grupo alcohólico. ¿Y qué es lo que ocurre? Bueno, se sale este grupo, un OH y el H, y queda ahora un enlace, ¿cierto? En donde está unido el carbono, ¿cierto? Oxígeno, carbono, carbonilo,
y luego todo el resto del fosfolipio. Lo vamos a ver más adelante, quizás, probablemente. Aquí está, ¿ven? Entonces, si esta es la molécula del glicerol, tenemos entonces ahora unido a través de un oxígeno, ¿cierto? Estos dos carbonos, este carbono ahora es un carbono carbonilo que venía del carboxílico, y luego viene el ácido graso, que puede ser un CC, un C16, un C18, C18, que viene con o sin insaturaciones, etcétera, ¿ya? Ya, por el otro lado, aparte entonces de tener estas moléculas de ácido graso, ¿cierto? Y el glicerol, que es nuestro esqueleto, ¿ya? Va a tener un grupo fosfato, y allí está la gran gracia, ya todos más o menos mantienen esta misma arquitectura, pero esta parte de acá puede estar sustituida, ¿ya? Entonces los glicerofosfolípidos son lípidos que son a base de una molécula de glicerol y que tienen un grupo fosfato como sustituyente en el carbono 1. ¿Qué es lo que tienen ahora? Bueno, este fosfato puede estar nuevamente en distintos sustituyentes, que es justamente lo que aquí pone como en celeste. ¿Y eso en qué corresponde? Bueno, ese grupo, si lo pensamos acá nuevamente como una cosa muy, muy general, tenemos aquí distintos ácidos grasos conectados a la molécula de glicerol. Este carbono está unido entonces al grupo fosfato y el fosfato entonces unido a este sustituyente. Y este sustituyente puede ser tan simple como que tenga un hidrógeno, por lo tanto sería entonces denominado este lípido como ácido fosfatídico, ¿ya? O puede ser más complejo y esté unido a otro tipo de moléculas, como una etanolamina, ¿cierto? Que es una molécula pequeñita de dos carbonos con un amino final, ¿ya? Eh, una colina, ¿ya? Que nuevamente es una molécula muy parecida, ¿cierto? Dos carbonos, pero que están unidos a un grupo amino, pero que está sustituido con tres metilos, ¿ya? Un aminoácido, un glicerol, ¿cierto? Perdón, una serina, ¿cierto? O un glicerol, ¿ya? Todos ellos, entonces, pueden ser sustituyentes de este grupo fosfato, ¿ya? Y esto es lo que nosotros conocemos como los glicerofosfolípidos, ¿ya? Ahora, estos primeros que están acá, que son justamente los que están mencionados, el fosfatídico, el fosfatidiletoanolamina, la fosfatidilcolina y la fosfatidilserina, son probablemente los lípidos de membrana más abundantes en la membrana de células animales, ¿ya? Por eso que están más o menos destacados en esta tablita. ¿Cómo los veríamos si es que estuviesen a disposición? Bueno, los veríamos de este modo. La etanolamina, perdón, déjame ¿Qué, partir. qué función cumplen esos como radicales? ¿Cuáles radicales? ¿Los que están asociados al grupo fosfato? Ese sí. Ya, es buena pregunta. De hecho, justamente voy para allá. Mira, fíjate que aquí la fosfatidil etanolamina, ¿cierto? Que esta molécula que está acá, que está organizada de este modo, ¿cierto? Con una cabecita amarilla y todo lo que tú queráis. Fíjate que tiene un grupo fosfato que tiene una carga negativa, luego tiene una pequeña cadena de dos carbonos y un amino, y tiene carga positiva. ¿Tú dirías que esta molécula tiene una cabeza polar o no? ¿Cuál? La fosfatidil etanolamina, la que estamos discutiendo ahora mismo, esta de acá. La parte que se proyecta hacia la solución, hacia el solvente, es más bien de qué naturaleza. ¿Es polar? ¿Está cargada? ¿Es neutra? ¿Carga positiva? ¿Carga negativa? ¿Qué crees tú? Polar positiva. Polar positiva. Claro, no, porque mira, es polar, pero no es carga positiva, porque fíjate que tiene un grupo amino, tal cual como el que tú estás probablemente mencionando, pero el fosfato ya entrega una carga. Por lo tanto, la carga de esta fosfolípido en su cabeza es neutra, pero tiene dos cargas, y eso no quiere decir que no tenga carga, no quiere decir, o sea, perdón, que sea neutra no quiere decir que no tenga carga, ¿ya? Y entonces, ¿cuál sería una de las funciones? ¿O por qué la membrana se la arregla para tener distintos lípidos? Recuerda que en la membrana van a haber procesos de inserción de membrana, inserción de proteína, no lo vamos a ver precisamente en esta clase, pero sí en la siguiente. Por lo tanto, es importante de que partes o constituyentes de la membrana establezcan interacciones, ¿cierto?, con esas proteínas. Y una de las mejores maneras de establecer interacciones con una proteína que tiene carga, ¿ya?, es probablemente mantener, ¿cierto?, interacciones de tipo electrostática. Lo segundo es que las membranas, y esto está en un fenómeno que se conoce bastante, tienen como un fenómeno de pantalla, tienen cierta carga, ¿ya? Fíjate que si tú tienes en la membrana
una barrera física que impide, por ejemplo, el paso de iones. Los iones además pueden ser, hay una cosa relacionada con los potenciales, que ustedes lo ven más tarde en el curso de biofísica, pero eh, justamente estas cargas pueden ser utilizadas para estabilizar estructuras, ¿ya? Vamos al siguiente, el fosfatidilcerina. El fosfatidilcerina es más o menos la misma historia, ¿cierto? En todos ellos tienen esta carga negativa de fosfato, ¿cierto? Pero la serina tiene dos cargas, pues. Tiene el grupo amino y el grupo carboxilio, es un aminoácido. Por lo tanto, entonces también tiene pero en este caso tiene cargas, pero existe un desbalance, existen dos cargas negativas. Por lo tanto, deberíamos llamar que entonces la fosfatidil serina tiene carga, ¿ya? Y los otros dos ejemplos son muy parecidos, que es la fosfatidilcolina, ¿ya? Tiene una molécula muy parecida a la primera, si lo piensan, ¿ya? Pero ahora los sustituyentes en vez de ser NH3, o sea, perdón, de ser H3, en realidad son metilo, ¿ya? Entonces te queda una molécula un poquito más voluminosa, pero a pesar de ser más voluminosa, y que uno pensaría que puede tener un carácter más bien, como el nitrógeno está cargado positivo, entrega una carga extra, ¿ya? De todas maneras la molécula sigue siendo neutra, ¿ya? Pero estos probablemente sean los tres ejemplos típicos, y el último es la que se denomina esfingomielina. ¿Por qué? Porque si ustedes se fijan, esta molécula que está acá, es una molécula de 3 carbonos que tenía grupos OH, y a través de los grupos OH se une al fosfato o a los carboxílicos de los ácidos grasos. En este caso no es así, pues aquí tenemos un carbono, tenemos el otro carbono, tenemos el tercer carbono, por así decirlo, y fíjense que el segundo carbono se une al ácido graso, tal cual como ocurrió en las anteriores, pero en la otra, en realidad no. No existe este enlace, de hecho es un continuo, porque en realidad la misma esfingosina tiene esta estructura de como de una cadena hidrocarbonada con un par de insaturaciones, ¿ya? Entonces, la naturaleza de este lípido es un poquito distinta, ¿ya? Eso es para que hagan aquí la comparativa de cómo funciona entonces dentro de esta clasificación que estábamos viendo, lo que sería un fosfolípido y en particular un esfingolípido, ¿ya? Que justamente existe esta diferencia, ¿ya? Ahora, justamente hemos visto, ¿ya? Que estos lípidos de membrana, pues, justamente, no sé quién es el que preguntaba, pero me preguntaban, profe, pero ¿qué idea tienen de que tengan una cierta carga? ¿Por qué son distintos? Y justamente cuando nosotros nos encontramos y nos vamos a analizar cómo está organizada la membrana lipídica, o la bicapa lipídica, nos encontramos es de que en realidad las dos caras son súper asimétricas, ¿ya? Eh, y aquí vamos a usar la misma nomenclatura que teníamos anteriormente, o sea, las cabecitas amarillas son etalonamina, las verdes serina, las rojas colina y las que son medias, no sé, medias burdeo, ¿ya? Son esfingomilina, ¿ya? Y eso es exactamente lo que ustedes ven acá, que en realidad la distribución de la cara son súper asimétricas. Mientras al extracelular vamos a encontrar, por ejemplo, mucha esfingomielina y, y los que tienen los sustituyentes de serina, junto con los lípidos que son ricos en azúcares, que lo vamos a ver en un par de diapositivas más adelante, que tienen oligosacarios, por así decirlo. En el lado contrario, ¿cierto? En la cara que enfrenta el citoplasma, o lo que denominamos también citosol en realidad, ¿ya? Vamos a encontrar muchos más de estos aminoácidos que tienen carga, y no cualquiera, sino que los que principalmente tienen carga negativa, como la fosfatidilcerina y la fosfatidil etanolamina, ¿ya? Es un poquitito la idea, entonces tenemos, por así decirlo, esta clasificación que podemos dividir dependiendo de los sustituyentes, y a partir de, además de estos sustituyentes, dentro de la membrana plasmática podemos encontrar de que están organizados de una manera asimétrica, ¿ya? Asimétrica, ¿ya? Ahora, les acabo de comentar de que justamente los lípidos de membrana, que en realidad vamos a llamar glucolípidos, porque sustituyentes principales, este radical, ¿cierto? Principalmente se enfocaba a la presencia de hidratos de carbono, monosacáridos o oligosacáridos. Y estos son los que nosotros vamos a llamar esfingolípidos, pero que son de la familia de los glucolípidos, ¿ya? Ya se pueden acordar más o menos, tenemos lo mismo que antes, un ácido graso, ¿ya? Tenemos la esfingosina, y que esta esfingosina se une a un grupo particular, ¿ya? Y ese grupo particular puede ser, igual que en el caso anterior,
un simple hidrógeno, en donde vamos a llamar a este esfingolipio como ceramida, o pueden ser tan complejos como que tengan, por ejemplo, un azúcar, como la glucosa, o un árbol de glicosilaciones. No sé si un árbol, pero un oligosacárido complejo con ramificaciones, ¿ya? Y en realidad, eh, ay, y en realidad esto es más común de lo que nosotros creemos, ¿ya? De hecho, los grupos sanguíneos, justamente se basan en estos glicolípidos o glucolípidos, ¿ya? De membrana que están enfrentando la cara extracelular y que están presentando, ¿cierto?, hacia el exterior estos distintos sustituyentes que están basados en hidratos de carbono, ¿ya? Y estos hidratos de carbono en realidad son bien conservados, ¿ya? Cuando, por ejemplo, ustedes probablemente han escuchado de que hay tres grupos distintos, ¿cierto? Que son el grupo 0 o el O, ¿ya? El grupo A, el grupo B, ¿cierto? Que son los tres grupos principales. Y alguien me podría decir, profe, pero también están los grupos AB. Exacto, ¿cierto? Que sería el cuarto grupo, que justamente se basa en donde las personas tienen eritrocitos que en el fondo presentan en la superficie ambos sustituyentes, ¿ya? Y esto es bien divertido porque probablemente por primera vez le estamos poniendo, por así decirlo, nombres a algo que nosotros siempre hemos conocido históricamente, que son los grupos sanguíneos. ¿Pero en qué consistían? Bueno, estos justamente son los grupos sanguíneos, ¿ya? El grupo 0, por ejemplo, este esfingolípido, ¿ya? Tiene como sustituyente una cadena de una glucosa, una galactosa, una N-acetilgalactosa, N-acetilgalactosamina, una galactosa y finalmente una fucosa. Entonces dicen, bueno, ¿y cuál es la diferencia con el A y el B? Bueno, en realidad prácticamente nada, en realidad, porque la diferencia pareciese ser de que en realidad se mantiene prácticamente el mismo arbolito, ¿cierto? De glicosilaciones, ¿ya? Pero en el caso del antígeno A, ¿ya? O del grupo A, tienen extra, unido a la galactosa, ¿cierto? Una ramificación, tienen, por así decirlo, un hidrato extra, un hidrato de carbono extra, que es una N-acetilgalactosamina. Mientras que el grupo B tiene una galactosa. Entonces, fíjense cuál sutil es la diferencia entre el grupo A y el B, que es solamente la aparición de un grupo N-acetil, ¿ya? Y en realidad entre los grupos AB, ¿cierto? Y el grupo 0 es la adición de tan solo un monosacárido, ¿ya? Y a pesar de que suena como algo bastante pequeño, en realidad justamente es una de las reglas que en el fondo se emplean justamente en los sistemas de donar sangre, porque en realidad los eritrocitos que en el fondo, imaginémonos, una persona que tiene un antígeno de tipo A o que tiene este sustituyente o este componente de membrana, ¿cierto? Y en realidad recibe, por ejemplo, un sangre o ella dona sangre, ¿cierto? A una persona del grupo 0, en realidad la persona del grupo 0 va a destruir esos eritrocitos producto de que no conoce a esta célula presentándole este hidrato de carbono extra de la membrana del eritrocito, ¿ya? Es un poco la idea, ¿ya? Entonces, dígame. ¿Cómo se llama la última que está glucosa, galactosa, N-acetilgalactosa, galactosa y la otra cómo es? A ver, ¿estamos acá? Sí, Glucosa, galactosa, N-acetilgalactosamina, galactosa, fucosa. Y bueno, y aquí es la misma, ¿ya? Es la misma de acá, ¿ya? N-acetilgalactosamina y galactosa. Dígame. Hola. Profe, es que viendo. Que tenía la duda de qué era gangliosido. Un gangliósido. Ya, vale. Eso. ¿Y por qué tiene esa duda? Es que sale Porque ahí en. Claro. Ya, pero no es que tengáis una duda, po. Ya, vale. Ya me dije, pero ¿por qué? Ya, los gangliósidos en realidad sería como este grupo de moléculas que justamente le estoy presentando ahora mismo, ¿ya? Son constituyentes que en el fondo
Si vamos un poquito atrás, la esfingosina, ¿cierto? Que esta molécula, me gusta más mostrarle, yo sé que estos cuadritos son útiles, pero prefiero mostrarle esta molécula que está acá, ¿ya? Eh, la esfingosina, que es esta molécula que está acá, es una molécula que parece ser que es cortita, pero fíjate que hace un poco trampa. Tiene aquí un metilo, tiene aquí 12 carbonos, o sea, van 13, 14, 15, 16, 17, 18. Entonces es una molécula que tiene 18 carbonos, una molécula súper gorda, ¿ya? Pero a su vez, esta molécula eh, tiene aquí un grupo que normalmente nosotros hubiéramos tenido un grupo alcohólico, y es el que se une con el carboxílico del ácido graso. Pero aquí tiene un grupo amino, y este grupo es el que reacciona, ¿ya? Este podríamos llamarlo como un enlace amido, de hecho, ¿ya? Y este carbono, que es el carbono 1, es el que entonces se sustituye, ¿ya? Podríamos llamarlo, ahora cuando este sustituyente en X, ¿cierto? Toma ahora hidratos de carbono, pero hidratos de carbono de tipo oligosacario, es que esta familia entonces ahora de moléculas le llamamos gangliósidos, ¿ya? Entonces, la mayoría de estos gangliósidos tienen estas cadenas de hidrato de carbono, pero muchas veces están ramificadas. ¿Te acuerdas que el enlace siempre, normalmente es un enlace de qué estilo? ¿Te acuerdas o no? ¿Cuál es el enlace de una cadena principal, cierto, de hidrato de carbono? ¿Cuál es el enlace? No me acuerdo, profe. Ya, vale. Pero es un enlace que en el fondo, acuérdate que es el enlace, el carbono 1 ataca al carbono 4, por así decirlo. Ya un enlace tipo 1,4. Pero en algunas ocasiones, esos enlaces ocurren entre distintas posiciones, como los enlaces 1,6. Entonces, eso se hacen o se esquematizan de manera lateral. Entonces, voy a dibujar aquí un instante y me tenéis que tener un poco de paciencia porque tengo un montón de poco precisión. Pero, mira, esta es la galactosa, este es el carbono 1, carbono 2, 3, 4. Ya, ¿cómo se conecta con la glucosa? A través del carbono 4 y la glucosa a través del carbono 1. Perfecto. Pero ¿cómo se conecta con este otro azúcar que está en la ramificación? Bueno, si este era el 4, este es el 5 y este... Ah, pero me equivoqué. 2, 3, 4. Ya este es el 5 y este fuera hasta 6. Entonces aquí se comunica a través de este otro hidrato de carbono, ¿ya? Ahora, entonces, ¿cuáles son los gangliosidos? Estos son los gangliosidos, justamente los que veíamos acá, que son glucolípidos, ¿ya? En particular, esfingolípidos, y que tienen este árbol, vamos a llamarlo de ese modo, ¿cierto? O una cadena de hidratos de carbono compleja, ¿ya? Lo que vamos a llamar oligosacáridos, ¿ya? Que pueden ser 3, 4, 5 hidratos de carbono constituyentes que normalmente uno de ellos está como formando parte de una ramificación, ¿ya? ¿Te quedó claro ahí o no? Sí, ahora ¿Sí? sí entiendo. Gracias, profe. Súper. Ya, vale. Sí, yo me pregunté, ay, ¿por qué me preguntas en glossio? Sí, de hecho creo que yo no lo mencioné. Cuando me mencionaste, dije, uy, ay, no lo dije. Entonces, bueno, esos son los sustituyentes principales, ¿ya? De la membrana lipídica. Entonces encontramos varias características que vamos a poder distinguir quizás probablemente dos familias, las que están basadas en un esqueleto de, llamémoslo, los glicerofosfolípidos, ¿ya? Y vamos a distinguir la segunda familia como los glucolípidos, ¿ya? Además, la distribución de los glucolípidos es más abundante en la cara que enfrenta el extracelular, mientras que los glicerofosfolípidos, y en particular los que son con ciertas cargas, ¿cierto? Como la serina o algún otro sustituyente que le entrega una carga, son más abundantes en la cara citoplasmática, ¿ya? Entonces ahí existe esta asimetría entre los lípidos de membrana, ¿ya? Bueno, ¿y qué diablos entonces tiene que ver el colesterol? ¿Ya? Y el colesterol es bien divertido porque en realidad el colesterol es un sustituyente, es un lípido de membrana, pero que encontramos solamente en las células animales, ¿ya? Em, por eso es que muchas veces a mí me llama mucho la atención cuando, por ejemplo, te muestran em, una mayonesa basada o en basada, ¿cierto? O un aceite en realidad, ¿eh? Porque son mejor con los aceites. Los aceites que son de origen vegetal y que dicen 100% libre de colesterol. Y tú dices, bueno, es relativamente obvio, porque de hecho si tuviera colesterol sería un poco perturbador, porque significa que no se hace con células vegetales. Y esto tiene que ver porque el colesterol
proviene de rutas metabólicas presentes solo en animales, ¿ya? Eh, el colesterol es un sustituyente muy crítico, y ustedes no lo crean, ¿cierto? Que dicen, bueno, que el colesterol está asociado a una serie de patologías. Es verdad, pero en realidad el colesterol juega un papel crucial en lo que se denomina la fluidez de membrana, ¿ya? Por ahora vamos a dejar mencionado el término de fluidez de membrana y lo vamos a estudiar con mucho detalle cuando hablemos de los procesos de movilización, ¿ya? ¿Y qué significa eso? Que las membranas son muy dinámicas, ¿ya? Los lípidos, si bien aquí tenemos un arreglo como que si fuese de una dimensión, ¿ya? En donde tenemos aquí los lípidos como que se pueden mover hacia los costados, en realidad esto es infinitamente más complejo porque los lípidos se mueven en tres sentidos. Se puede mover horizontal, vertical, y además, y ustedes dicen, pero ¿y cómo se puede mover de arriba hacia abajo? Exactamente, en realidad, más que eso, en realidad se produce un fenómeno que se llama flip-flop, ¿ya? Lo vamos a ver justamente, creo que en la diapositiva siguiente. Entonces, en realidad, los lípidos de membrana son muy dinámicos, o las membranas podríamos mencionar que son muy dinámicas. Y esa fluidez de membrana, ¿ya? Esas propiedades que tienen, estructurales, mecánicas, podríamos decirlo de ese modo, son moduladas por el colesterol. El colesterol modula, ¿cierto? Entonces, esa fluidez que tiene la membrana, ¿ya? Esa rigidez que tiene, ¿ya? Por lo tanto, entonces, no quiero decir que las membranas de vegetales no lo hagan, sino que lo hacen a través de una molécula distinta, que no es el colesterol, ¿ya? Por eso cuando ustedes les digan, bueno, este aceite es libre de colesterol, y tú le dices, bueno, eso es obvio, no existe el colesterol vegetal, ¿ya? Existen moléculas equivalentes que obviamente se denominan de una manera distinta, ¿ya? Ahora entonces, cuando nosotros vamos a hablar y podemos resumir esto, nos vamos a dar cuenta entonces que, por ejemplo, hiciéramos una tabla comparativa entre las distintas membranas, e inclusive ahí hiciéramos comparaciones que, por ejemplo, con bacterias, veríamos de que los constituyentes que forman parte de las membranas lipídicas son distintos. ¿Ya? Las membranas, por ejemplo, déjenme activar ahí, por ejemplo, de las células de los hepatocitos, es sutilmente distinta, en particular, por ejemplo, el contenido de colesterol, vamos a hablar ahora, respecto a las de la membrana plasmática de justamente del ejemplo que estábamos usando, que era los eritrocitos, ¿ya? Es sutilmente distinta, pero es muy distinta a la del retículo endoplásmico o a la membrana de coli, porque no hay colesterol, justamente lo que yo les estaba mencionando hace un instante, ¿ya? Lo mismo podemos encontrar en la presencia, por ejemplo, de esfingomielina, que por ejemplo está ausente en coli, ¿ya? Pero, por ejemplo, en las células, por ejemplo, de los hepatocitos, nuevamente, la fosfatidiletoanolamina, este aminoácido, perdón, este grupo, que es un C2 con un grupo NH3 en la punta, ¿cierto? En realidad está relativamente poco representado en los hepatocitos, pero es muy abundante, ¿cierto?, en las membranas de las bacterias, ¿ya? Entonces, lo que quiero decir es de que en realidad, de esta gran diversidad de lípidos que nosotros encontramos en la naturaleza, en realidad no tan solo vamos a encontrar que están distribuidos de manera distinta en los tres dominios, sino que además, dentro de un mismo organismo incluso, vamos a encontrar que hay pequeñas sutilezas al hablar, por ejemplo, de células que son o que corresponden de distintos tejidos, inclusive de distintos compartimentos, ¿ya? Como es la membrana de la mitocondria o del retículo endoplásmico. Yo justamente les mencionaba es de que muchas veces estas distintas constituciones tienen que ver con propiedades estructurales, ya hablamos recién de la fluidez, pero también tiene relación con que, por ejemplo, las membranas, y esto se ha hecho una comparación muy interesante al comparar las membranas de eucarias, bacterias y arqueas, ¿ya? Y normalmente se ve de que las proporciones de lípidos, aparte de ser distintas, tienen propiedades mecánicas distintas. Podemos mencionar de que quizás las de arquea y bacteria pueden ser un poquito más fuertes, ¿ya? Tienen cadenas hidrocarbonadas que son un poquito probablemente más largas, ¿ya? Ya se hace que las membranas puedan ser un poquito, pero muy poquito, ¿cierto? Distintas en dimensión. Pero si comparáramos las membranas de cada uno de estos organismos, de los tres dominios, encontraríamos prácticamente el mismo fenómeno, de que son altamente fluidas, ¿ya? Son muy móviles, ¿ya? Y aquí podríamos distinguir 4 tipos de movimientos. Esto, chicos, nuevamente es importante. Los lípidos son capaces de difundir de manera lateral, ¿ya? ¿Qué significa eso? De que si tuviéramos, por ejemplo, aquí mismo
mostramos algo muy sencillo, ¿ya? Un esquema en donde están los lípidos, son estas cabecitas, las partes polares, las patitas, ¿cierto? Son los ácidos grasos. Y si viéramos esto en un instante, veríamos esta, por ejemplo, a esta fosfatidil, no sé, llamémoslo que es una etalonamina, por ejemplo, y que esta se rota y se intercambia, por ejemplo, con este otro lípido constituyente del costado. Entonces eso lo llamamos difusión lateral, ¿ya? Además, como estas moléculas, por así decirlo, son asimétricas, porque tienen el glicerol, uno de los carbonos, creo que el 3 está unido al fosfato y luego al radical, y por el otro lado el 2 y el 1 están unidos a las cadenas de ácido graso, y ese ácido graso además tiene un quiebre, que es justamente el ejemplo que muestra acá. Los lípidos además son capaces de rotar sobre sí mismos, ¿ya? Y finalmente, como las cadenas hidrocarbonadas tienen puntos de flexión, ¿ya? Las cadenas pueden entonces, por así decirlo, abrirse y además colapsar. Y eso lo denominamos flexión. Esos son los tres eventos principales que ocurren principalmente, por así decirlo, como en dos dimensiones, ¿ya? Pero hay otro fenómeno que se denomina el flip-flop, que es el que yo les adelantaba hace un instante, y que tiene que ver con que los lípidos de una cara son capaces de saltar a la cara opuesta, ¿ya? Entonces, por ejemplo, en un instante particular, un lípido de membrana estaba en la cara extracelular, pero en un instante seguido va a estar en la cara intracelular o citoplasmática, ¿ya? Entonces estos serían los 4 movimientos típicos que encontraríamos entonces nosotros en una membrana, ¿ya? Entonces, de manera como más o menos para resumir esto, encontraríamos entonces la difusión lateral, rotación, la flexión y el flip-flop, ¿ya? Los primeros 3 ocurren extraordinariamente rápido y de manera muy frecuente en una membrana, ¿ya? El flip-flop en realidad, de que ocurra de manera espontánea, es raro, pero sí hay una enzima que se encarga justamente de hacer este trabajo, ¿ya? Van a reírse, pero se llama flipasa, ¿ya? Pero una enzima que justamente activa o que en el fondo se encarga de trasladar lípidos de membrana de la cara citosólica a la extracelular, ¿ya? Ahora, aquí hay un par de datos, por ejemplo, de que, por ejemplo, la difusión de toda la membrana plasmática de una célula animal, que mide, no sé, algo así como unos 10 o un poquito más de micrones, ocurre en tan solo 20 segundos. O sea, en este instante que yo estaba dando la explicación de este cuadro, ya probablemente todos los lípidos constituyentes de mi hepatocito ya se movieron y se arreglaron de manera colaborativa, ¿ya? Y lo más interesante es de que hasta ahora nosotros hemos hablado solamente de los lípidos, pero las membranas también tienen unos constituyentes muy importantes que son las proteínas. Y estas proteínas también viajan junto con los lípidos, también difunden a lo largo de la membrana, ¿ya? Entonces, y aquí hay un par de definiciones que a mí me gustaría entonces de quizás como resumir de todo lo que hemos conversado. Las membranas son fluidas, se organizan de manera asimétrica, y que además generan esto lo que se denomina lateralidad, ¿ya? Que por ahora no lo hemos conversado con mucho detalle, pero tienen la capacidad de literalmente dejar algunos componentes a un lado respecto a otro lado de la membrana, ¿ya? Lo que vamos a llamar como polarización de componentes, ¿ya? Se ve mucho más obvio cuando tenemos otros componentes de membrana como las proteínas, ¿ya? Entonces, hasta ahora hemos hablado sobre cuáles serían como las características de las membranas y cuáles son sus constituyentes, pero indudablemente uno de los problemas más grandes que nosotros tenemos es definir cuál es la función. ¿Alguien me podría mencionar cuál es la función de la La Delimitar de la célula. impermeabilidad. ¿Ya? Delimitar. Eso escuché, ¿ya? De Delimitar. impermeabilidad también. No te escuché muy bien. ¿Cómo? De impermeabilidad. Hoy no me acuerdo cómo se decía. Impermeable. ¿Ya? Impermeable. Yo lo diría distinto, yo diría permeable quizá, ¿ya? Porque al ser una barrera física, y podrías decir que una barrera impermeable, ya estaríamos en problemas, bueno, más o menos, depende, justo vamos para allá, porque no es ni chicha ni limonada, por así decirlo. La membrana lipídica
tiene una cara polar, ¿cierto? Que es la que está en el contacto solvente, por dentro y por fuera, pero en el medio es hidrofóbica. Entonces tú tienes que mover iones. Imaginemos que tengas que mover, llamémoslo, una, un ion de sodio o de cloruro, el que tú queráis, potasio. ¿Cómo lo mueves? ¿Cómo moverías eso? Déjame ver si tengo una diapositiva donde están los flujos. Creo que... Ah, pues eso va más adelante, pero... Me voy a adelantar a la siguiente clase, pero se los voy a mostrar. ¿Cómo se mueven? Dígame. Esto es de la otra clase, pero... Dígame. A través de la bomba sodio-potasio, ¿o no? Ya, eso sí, eso es un ejemplo. Y justamente está súper bien, está súper bien. Esto significa que tendríais que tener una estructura que ya no son de naturaleza lipídica, sino que son de otra naturaleza y que permiten facilitar el transporte. ¿Ya? Y esta es la gracia. Miren, si nosotros viéramos moléculas tan pequeñitas como el oxígeno, CO2, nitrógeno o algunas hormonas esteroidales, podríamos decir, y me atrevería a decir, que son las únicas moléculas que son capaces de difundir pasivamente, ¿ya? Prácticamente respondiendo a lo que es el potencial químico, ¿ya? Pero ya cuando ponemos moléculas que son sutilmente distintas, como el agua, imagínense, el agua, el amonio, el glicerol, en realidad ya su movilización a través de la membrana se ve dificultada. Y si hablamos ya de moléculas grandes, como la glucosa, o ya con iones que son chiquititos pero que tienen carga, la posibilidad de que ellos se movilicen es cercano, tú sabes que nunca puedes decir cero, pero es muy, muy, muy pequeño, muy, muy, muy reducido. Entonces, justamente como mencionabas tú, existen máquinas, por así decirlo, o estructuras especializadas para hacer esas movilizaciones, ¿ya? Pero entonces, las membranas deben tener como función, aparte de ser una barrera física que separa el ambiente del interior de todas las reacciones químicas que están ocurriendo, funciona, ¿cierto?, para limitar el flujo o la transición de algunos componentes, moléculas, lo que ustedes quieran. Pero estas membranas deben ser lo suficientemente particulares para permitir, eso sí, por ejemplo, la movilización de algunas cosas, ¿ya? Entonces aquí hay un ejemplo, dice que si tú tienes iones y los iones se mueven al azar, tú los puedes ver en el tiempo y si tú pones acá distribuido en dos compartimentos, ¿ya? Finalmente, y pones una membrana, ¿ya? Que impide, ¿ya? Aquí dice, por ejemplo, si una membrana es permeable, ¿ya? Significa que permite el paso de iones. Si tú pones todos los componentes en un lado, en un instante, en el 1, si tú lo exploras esto en un tiempo t, en un tiempo determinado, vas a encontrar que la concentración de iones en 1 y en 2 es la misma. Y esos productos, membrana es permeable, ¿ya? Y eso es algo muy parecido a lo que ocurre justamente en los sistemas biológicos, en donde tú tienes una barrera física que separa el ambiente extracelular del intracelular, protegiendo todas las reacciones químicas que ocurren al interior, pero que es permeable, pero no del todo, ¿ya? Entonces vamos a llamar que es semipermeable. Por eso que alguien dijo que es impermeable. Puede ser, ¿ya? Es impermeable para algunas cosas, ¿ya? Por eso se denomina que la membrana plasmática es semipermeable, ¿ya? Permite el paso, tal cual como les mostré en la diapositiva anterior, de algunos componentes, mientras que otros no permiten el paso, ¿ya? Tengo un pequeño simulador, pero no soy seguro si es que... Veámoslo rápidamente, a ver. Tengo un pequeño simulador para mostrarles justamente lo que quiero decir con esto, ¿ya? Ah, espérenme, es que no está abierto. Ahí sí. Entonces este es un simulador, estaba mencionado el web en la diapositiva anterior. Este es el simulador, creo que ya lo hemos usado anteriormente. Y lo que tenemos acá, vamos a ver ahora, espérenme un instante, lo mejor lo voy a abrir, pero aquí está. Vamos a verlo rápidamente. Hemos visto creo que simulaciones anteriormente de este lugar y por ejemplo en un instante vamos a poner que hay, no sé,
un cierto número de partículas, ¿ya? Vamos a partir como si no tuviéramos una membrana, ¿ya? Y lo que dice la difusión es de que si tú tenías inicialmente todos los componentes en una región confinada, ¿ya? Dado un tiempo determinado, tiempo t, la concentración de ambos compartimentos va a ser más o menos la misma. Y de lo que queríamos ver es que esto que se denomina el centro masa de este recipiente se ubica más o menos en el medio, ¿ya? Va a oscilar, ¿cierto? Va a oscilar, pero hasta que se ubica que en promedio va a estar en el medio, ¿ya? Una barrera física, ¿cierto? Justamente previene, si es completamente permeable, el paso de estas partículas hacia el otro lado, ¿ya? Nosotros incluso podríamos ver los datos de esto, si ustedes están interesados podrían ver entonces cómo esto en el fondo, o cuánto se demoran en difundir. Si tuviéramos dos compartimentos que tienen estas dimensiones, y estábamos viendo las moléculas, nos damos cuenta que nosotros más o menos alcanzamos, fíjense, en el equilibrio, más o menos, en algo así como 40 segundos, ¿ya? Esto está más o menos escalado a tener el experimento más o menos en condiciones que se acercan a la realidad. Entonces, en realidad, una membrana justamente previene entonces estos procesos de difusión, o más bien los controla, ¿ya? ¿Y cómo los controla? Bueno, espérenme. Ya, aquí volvimos. Una membrana, entonces, va a ser una barrera física que va entonces a permitir generar estas diferencias o permitir la movilización de partículas particulares, ¿cierto? Va a permitir, por ejemplo, el paso de agua, quizás, ¿cierto? Pero principalmente de moléculas pequeñitas o que no tienen carga, como el oxígeno, el nitrógeno, el CO, el CO2, ¿cierto? Que son moléculas pequeñas que pueden difundir fácilmente, ¿ya? Ahora, estas difusiones están normalmente gobernadas por lo que se denomina el gradiente químico, ¿ya? El gradiente químico, ustedes lo van a ver con mayor detalle en química y tampoco me voy a explayar mucho más, pero justamente va a hacer ver este potencial de concentración que existe o de diferencia que existe entre un compartimento 1 y un compartimento 2. Por lo tanto, la membrana generalmente va a generar entonces estas diferencias de concentraciones en realidad, o va a responder a ello, ¿ya? Entonces, la membrana no va a permitir el paso de algunos componentes hacia el interior, ¿ya? Sin embargo, podríamos hablar de que algunas membranas, ¿cierto? Como la membrana plasmática, podríamos mencionar que son semipermeables, ¿ya? No son como esta que está acá, ¿cierto? Que en realidad tú pones todos los componentes en un lado y aunque tú esperes un tiempo t, en realidad, tal cual como salía en el simulador, no existen procesos asociados, ¿ya? De movilización de iones o partículas de un componente al otro, ¿ya? En este caso, las membranas biológicas se denominan membranas semipermeables porque permiten la movilización de moléculas pequeñas, ¿ya? La hormona, la glucosa o algunas poquitas de ellas moléculas, ¿cierto? En este ejemplo, lo que se hace es que se tienen inicialmente, por ejemplo, dos compartimentos, y estos dos compartimentos tienen igual concentración de glucosa, ¿ya? Vamos a pensar que la glucosa son las pelotitas negras, ¿ya? Entonces la pregunta que yo les hago ahora, ojalá que no estén leyendo mucho acá porque ahí está la explicación. La pregunta es, si la concentración es igual en 1 y en 2, en este cuadro, ¿hacia dónde se están moviendo las glucosas? Si las glucosas pudieran usarse, ¿cuál sería el flujo de este escenario? Hacia la derecha. Las glucosas, ¿por qué? ¿Por qué se moverían hacia la derecha? Que hay menor glucosa. Pero acabo de decir que la concentración de glucosa aquí en 1 es igual a en 2. Entonces mi pregunta es, ¿las glucosas se movilizan del 1 al 2 y del 2 al 1 o no? No. El agua es la que se moviliza. Si es que hay falta de cemento. Excelente, muy bien. Ya, eso depende, porque no dije no dije las condiciones iniciales. Excelente. Si la membrana es permeable, o vamos a llamarlo,
es no permeable a glucosa, en realidad la glucosa aquí no hace nada, po, no se moviliza. Y tal cual como decía, entiendo que Benjamín, lo que se moviliza es el agua. Ahora, la pregunta es, pero espérate, si las concentraciones son iguales, ¿se movilizan partículas? Y la respuesta es sí. Lo que ocurre es que el flujo de 1 a 2 es igual al flujo de 2 a 1. ¿Ya? El ejemplo que mencionaba Benjamín al principio era en un escenario en donde esta membrana, que sigue siendo no permeable a la glucosa, en una condición particular tiene 200 milimolar, mientras que en una condición, el compartimento 2 tiene una concentración de 100 milimolar, por lo tanto es más pequeña. Entonces aquí el flujo, en este caso de solvente, porque esta membrana es no permeable a la glucosa, va a ser, llamémoslo, hacia el compartimento 2, y la movilización va a ser de moléculas de agua, ¿ya? Y esto en realidad es lo que nosotros vemos en esta pequeña simulación. Podríamos pensar de que las pelotitas verdes podrían ser conocidas como glucosa o la partícula que ustedes quieran, la molécula que ustedes quieran. Y las moleculitas que salen en azul en realidad hacen ver que son moléculas de agua, que son capaces de pasar a través de la membrana. La glucosa es una molécula grande y que tiene grupos OH, que en realidad no es nada de apolar, ¿ya? Por lo tanto, entonces su capacidad de penetrar al interior de la membrana está muy reducida, ¿ya? Por lo tanto, entonces una membrana que separa dos compartimentos donde hay una gran concentración de glucosa en un lado y no así en el otro, en realidad lo que hace principalmente, porque van a responder lo que se denomina el potencial químico, es literalmente movilizar moléculas de agua para justamente alcanzar este equilibrio. A esta movilización de agua es lo que nosotros conocemos como osmosis, ¿ya? Este proceso está gobernado justamente por el potencial químico, ¿ya? Y que en el fondo va a hacer que se movilice agua de un lado de un compartimento, en realidad en este caso de un lado que está separado por la membrana, de un compartimento al otro, ¿ya? A esto se denomina que ocurre a través de un proceso de difusión simple y que no requiere energía, justamente como una de las grandes diferencias de lo que mencionaba algunos de ustedes delante, que se necesitan proteínas, por ejemplo, para movilizar iones cargados u otras moléculas complejas, que son estos transportadores o canales o lo que sea, ¿cierto? Ahora, las membranas biológicas, por eso lo mencionaba anteriormente, no son ni chicha ni limonada, porque en realidad son permeables, o son más bien, son no permeables para muchas moléculas, pero son permeables para algunas de ellas. Y a pesar de que son no permeables para moléculas cargadas, por ejemplo los iones, sí son capaces de movilizarlo, y eso lo hacen justamente porque tienen estructuras especializadas para poder llevar a cabo ese tipo de movilización de iones. Pero no son estructuras que, por así decirlo, en general, que están funcionando todo el tiempo, sino que se gatilla su activación y por lo tanto ahí es cuando movilizan ese tipo de moléculas o iones, ¿ya? Ahora, la osmosis, tal cual como les estoy mostrando yo acá, que justamente es esta movilización de moléculas de agua de un compartimento a otro, aquí ubico un video donde ustedes pueden ver este ejemplo. Me lo voy a saltar un poquitito en virtud. Ah, no, mira, me quedan minutos, pensé que estaba atrasado. Pero este es un pequeño video que justamente muestra este ensayo, ¿ya? En donde tienen se llaman tubos de diálisis, una membrana de diálisis, y esta membrana no permite, por ejemplo, el intercambio de hidratos de carbono, por ejemplo, ¿ya? Pero sí la movilización de moléculas de agua. Por lo tanto, entonces tú puedes poner al interior de esta bolsa, que es este tubo de diálisis, una solución que está, por ejemplo, muy rica en un hidrato de carbono como es la sacarosa, ¿ya? Y por fuera puedes poner moléculas, o sea, puedes poner una solución de agua, ¿ya? Entonces lo que está haciendo aquí la persona es justamente llenar este tubo de diálisis y puso una columna de agua, no sé si se fijaron, pero al poner una columna de agua, lo que hace es que tiene como un indicador de nivel, ¿ya? Entonces esto lo sumerge dentro de este vaso, y si lo que yo estoy diciendo es correcto, lo que va a ocurrir es de que se va a movilizar por medio de osmosis moléculas de agua
hacia el interior de la bolsa. Y si la bolsa, entonces se va incorporando más moléculas de agua y el sistema está abierto a través de este capilar por arriba, entonces la columna de agua sube, porque ahora hay más agua al interior. Y eso es exactamente lo que refleja este experimento, ¿ya? En una condición en donde tú tienes mayor concentración de sacarosa, ¿ya? En realidad se facilita o se permite el paso favorecido, facilitado, ¿cierto?, de moléculas de agua hacia el interior del compartimento, y esa obviamente abundancia de moléculas de agua hace literalmente que la columna de agua en el capilar, que es el indicador, sea testigo, ¿cierto?, de esa movilización de agua, ¿ya? Esto es exactamente lo que está ocurriendo en las células, ¿ya? Y de hecho puede ser bastante dramático. Si nosotros pusiésemos, por ejemplo, y aquí vamos a hablar de un eritrocito, que tienen esta forma como una dona, porque acuérdense que son las células que han perdido su núcleo, ¿ya? Y si lo ponemos en una solución que se denomina isotónica, o sea que la solución tiene la misma osmolaridad que los constituyentes o la concentración de componentes al interior del eritrocito, ¿ya? Normalmente cuando hacemos una solución isotónica nos fijamos en el sodio, en el potasio y el cloruro, que son como los constituyentes principales, ¿ya? Algo así como 130 y tantos milimolar podría ser una solución isotónica, y si tú pones al eritrocito en ese ambiente, en realidad no es que las moléculas de agua no se van a movilizar, sino que, tal cual como mencionaba anteriormente en una de nuestras diapositivas anteriores, es que el flujo neto entre estos compartimentos, cuando la concentración de un compartimento es igual al otro, en realidad el flujo neto, que es la diferencia entre los flujos de un compartimento al otro, es igual a cero, ¿ya? Entonces las moléculas de agua probablemente se movilizan, pero el flujo de dentro del eritrocito hacia afuera y de hacia afuera hacia adentro, en realidad el flujo es cero, ¿ya? Ahora, cuando tú pones una solución hipertónica, ¿ya? ¿Qué significa eso? Que hay mucha concentración de iones afuera. Entonces, justamente el movimiento de moléculas de agua va a responder justamente a este potencial químico de diferencia de concentraciones, y las moléculas de agua se van a tratar de mover en el sentido que van hacia el exterior. Por lo tanto, el flujo neto va a ser más grande desde el compartimento, desde el interior, hacia el exterior del eritrocito. Y esto puede ser bastante dramático, porque las células pueden eventualmente entrar en lo que se denomina crenación, que lo vemos acá más bien cuando el glóbulo rojo prácticamente se le forman como unos cachitos, ¿cierto? Aquí hay una imagen de microscopía electrónica, ¿ya? Ahora, por el contrario, cuando la solución es hipotónica, o sea, tiene bajas concentraciones de sodio, potasio, lo que tú quieras, entonces la movilización de agua es el sentido contrario, el flujo neto en realidad indica de que el mayor flujo es desde el exterior hacia el interior, por lo tanto la célula podríamos llamarlo que se hincha, ¿ya? La célula va acumulando moléculas tal cual como lo veíamos en nuestra animación aquí con los capilares, ¿ya? Y ese proceso en realidad puede ser tan dramático porque se puede generar lo que se denomina la citólisis, ¿ya? O citolisis, ¿ya? En este caso la célula se revienta porque en realidad ha incorporado tal magnitud de agua que en realidad la membrana plasmática está bajo mucha tensión y finalmente cede, ¿ya? Esos son los dos ejemplos, ¿ya? En células animales, porque en realidad en células vegetales estos procesos no ocurren. ¿Y por qué no ocurren? Porque tiene la membrana, está asociada a una pared, la pared celular. Y la pared celular, por así decirlo, en un instante previene, por ejemplo, la citólisis, ¿cierto? O la citólisis, ¿ya? Citólisis en realidad. La previene porque en realidad, a pesar de que la membrana y que la célula siga tratando de incorporar moléculas de agua, hay un instante en donde eso está limitado por la dimensión que tiene la membrana, la pared, ¿ya? Esto está en el ejemplo de una estructura que se denomina la vacuola, ¿cierto? Y también del citosol, que son, por así decirlo, en el caso de la vacuola, un organelo, podríamos llamarlo, destinado, ¿cierto?, a la acumulación de fluidos de este estilo, ¿ya? Y por el otro lado, tenemos también, en esta situación donde antes mencionamos que era la crenación, en este caso se denomina plasmólisis, ¿ya? En este caso como que la célula colapsa, se mantiene la pared, se mantiene la forma, pero la célula como que se retrae, ¿ya? Eso también obviamente tiene algún impacto en la célula vegetal, ¿ya? Y eso, ¿cómo lo veríamos esto si tuviéramos un poquitito
esto en vivo. Bueno, tenemos una plantita y si en realidad movilizamos moléculas de agua, ¿cierto? Al interior veríamos una planta turgente y por el contrario, si lo tuviéramos una solución eh, hipertónica, ¿cierto? Como la que está aquí a mano izquierda, ¿cierto? Lo que ocurre es que justamente el proceso de plasmólisis, entonces la célula como que se contrae, colapsa, y si viéramos esta misma plantita, veríamos lo que se ve aquí, que la plantita pierde esa rigidez o turgencia que tiene, ¿cierto? Como que colapsa sobre sí mismo, ¿ya? Esto obviamente también genera o desarrolla un tipo de daño, ¿cierto?, al interior de este caso del tejido vegetal, ¿ya? Bueno, y con esto vamos a terminar justito a tiempo. Terminamos prácticamente como son las características y funciones principales de lo que son las membranas, ¿ya? Y en realidad, justo antes de terminar, les voy a comentar esto. Porque si bien vimos esto que tiene relación con que las membranas tienen como función el intercambio, y aquí le vamos a poner un nombre, selectivo de algunos componentes, ¿cierto? Que eso es lo que nombramos entonces la permeabilidad. Entonces, por eso es que no decíamos que era ni impermeable ni permeable, sino que es semipermeable, ¿ya? Entonces, la manera más precisa de denominar esto es que permite el intercambio selectivo de algunas moléculas, ¿ya? Eso es lo principal, eso es lo que vemos hoy día, ¿ya? Pero en realidad es un poco más complejo porque dentro de las funciones vamos a encontrar de que además la membrana entrega soporte, ¿ya? Está relacionado con el equilibrio de iones, y lo vamos a ver más tarde cuando veamos los procesos de movilización asociados a transportadores, ¿ya? Y bueno, y en realidad el filtro ya lo vimos, porque es una barrera física entre el exterior y el interior, ¿ya? Eso ya lo vimos, ¿ya? Entonces, para la siguiente clase vamos a retomar más o menos desde el equilibrio, ¿ya? O sea, dentro de estas 5 funciones que tienen las membranas, vamos a ver cómo las membranas aportan una función crítica para lo que es el intercambio de iones, cómo también están relacionados con los movimientos al interior y al exterior de la célula, y una de las cosas principales es cómo las membranas también se conectan con lo que denominamos más tarde el citoesqueleto, o el sostén de la célula, ¿ya? Así que bueno, hasta lo que hemos visto el día de hoy, ¿cierto? Sería el contenido que nosotros deberíamos revisar en la prueba, ¿ya? O sea, deberían manejar de esta clase todo lo que son los componentes principales de las membranas lipídicas, cómo los podemos clasificar a los lípidos de membrana, cuáles son esas características en sí, cuál es la diferencia que tenga una esfingosina o un glicerol como constituyente principal, ¿ya? Esta asimetría que existe, y los procesos que tienen relación con la difusión de partículas, y en el caso particular de la difusión de moléculas de agua, que denominamos osmosis, ¿ya? ¿Hay alguna pregunta que pueda resolver? A lo mejor algo que no les haya quedado claro. ¿Hola? Hicieron una pregunta por el chat, profe. Dígame, ¿qué pregunta? No sé, por el chat preguntaron. Mm, ya te entendí. Preguntaron por el chat. Creo que escuché la primera parte. Ya. A ver, la voy a leer. La de Ámbaro, ¿no? Profe, en la célula animal, si se crena, ¿qué sucede? Los restos se ocupa el lisosoma. Vale, déjame ir para allá. ¿Alguien más levantó la mano? ¿O eras tú misma, Ámbar? Era yo misma, profe. Ah, ya, vale, perfecto. Ya, entonces tu pregunta es, si es que estamos en una célula animal, vamos para acá, aquí, ¿ya? Y la célula se crena aquí, ¿ya? Entonces tú dices, si la célula está en crenación, que es lo que está ocurriendo aquí en el eritrocito, si el programa que se activa está asociado al lisosoma, ¿cierto? Eso era, ¿no, Ámbar? Profe, mi pregunta era, ¿qué sucede cuando sucede crenación a la célula animal? Porque en la ¿Ya? planta, por ejemplo, se marchita, Ujú. pero en el caso del animal o el humano, ¿qué sucede? Ah, ya, vale. Lo que pasa es que incluiste un término que a mí me gustó, pero que te lo quería corregir, ¿ya? Porque dijiste lisosoma, por eso es que te lo estoy tratando de ocupar.
Por eso te lo mencioné. ¿Qué es lo que hace el lisosoma? Es un organelo, ¿cierto?, que se encarga de tener una serie de, llamémoslo, enzimas que están relacionadas con la degradación, ¿sí o no? Entonces, pero los lisosomas muchas veces están relacionados con procesos en donde se requiere el reciclaje, ¿cierto? Y que muchas veces están incluidos en rutas que están relacionadas con la fagocitosis, ¿ya? Cuando una célula decide morir, ¿ya? A eso nosotros lo conocemos de una manera. ¿Cómo se llama cuando una célula decide morir? Apoptosis. Exacto. Y cuando una célula se muere, pero nunca lo decidió, ¿cómo lo llamamos? Bueno, la puedo llamar de distintas maneras, pero lisis, exacto. O sea, es el proceso, pero justamente lo que ocurre acá. La célula nunca decidió morir si se murió. ¿Ya? Una célula que decide morir entra en apoptosis. Entonces es un programa celular en donde se ocupan justamente organelos, ¿ya? Que en el fondo lo que van a hacer literalmente es desensamblar la célula a sus componentes más básicos, ¿ya? Por eso es que traté de tomar ese componente que estabas diciendo tú. Cuando una célula entra en crenación, es probable, yo no estoy muy seguro, porque esta es un ejercicio, ¿cierto?, con el eritrocito de este estilo, pero créeme de que un sistema biológico que entra en crenación, créeme que tuvo un montón de problemas antes de llegar a este punto, ¿ya? Lo que quiero decir es de que una planta sí podía hacer esto, y probablemente esté una planta sometida a estreses de este estilo, pero un animal que tú le pongas una solución hipertónica, colapsa rápidamente. Es un ejemplo que no está necesariamente enmarcado en este ejemplo de creación, porque no alcanza a ocurrir. Y es un ejemplo bastante triste, pero para nuestro caso de membrana, lamentablemente funciona muy bien. ¿Alguno de ustedes sabe en qué consiste? No es lo mismo porque no es por movilización de agua, sino que es por este desbalance iónico y cuán susceptibles son los animales a estos intercambios de iones. ¿Ustedes saben en qué consiste la inyección letal? He escuchado hablar, pero no sé qué hará. Bueno, las inyecciones letales, no sé si todas, pero muchas de ellas tienen, además de un analgésico, tienen una gran concentración de potasio, ¿ya? Y en realidad las células animales, ¿ya? Las inyecciones letales pueden ser incluso aplicadas a animalitos, ¿cierto? Em, Se basan justamente en cuán susceptibles pueden ser, en particular, no células eritrocitos, sino que las células nerviosas, ¿ya? A estos desbalances iónicos tan dramáticos, ¿ya? Te estoy poniendo este ejemplo un poco porque es muy difícil que un animal, si bien tú puedes hacer esto en in vitro, ¿ya? Pero un animal que llegue a un estado de crenación tan dramático como el que muestran en la imagen, yo me atrevería a decir que en realidad el individuo colapsa mucho antes, ¿ya? Producto de este mismo desbalance, ¿ya? Los desbalances, existen una serie de patologías relacionadas con ellas, que son enfermedades de excreción, normalmente por el equilibrio iónico asociado a los iones, riñones y cosas por el estilo. Y en muchas ocasiones en realidad no existe la posibilidad porque en realidad el organismo colapsa mucho antes de llegar a este proceso. De todas maneras, si existiese la posibilidad de que la crenación ya permitiera o se permitiera dentro de un individuo, ¿ya? Espérenme un instante. Ya, ¿me están escuchando, no? ¿Pueden levantar la mano? ¿Cachar si escucho? Vale, perfecto. Si la crenación fuese de ese modo, es muy probable de que se encienda un programa celular de muerte, ¿ya? Lo que quiero decir es de que no sería con una citólisis como la que está acá, pero en realidad es muy probable que la célula decida morir, ¿ya? Pero hay un problema, po. En este ejemplo, en realidad.
¿Ya? ¿Y por qué lo hacen con este ejemplo? Porque es muy divertido, porque la mayoría de los iones, obviamente, los fluidos son justamente los que se encargan de distribuir los iones. ¿Y cuáles son esos? Bueno, la sangre. Y bueno, ¿y cuál es la célula probablemente más susceptible que tú tengas en la sangre? Bueno, el eritrocito. ¿Y por qué? Bueno, por muchas razones. En células animales, y en realidad no sé si en todas, pero me atrevería a decir que en humanos, no tienen núcleo, por lo tanto, y esto lo entiendo, que los eritrocitos no deciden morir. No podrían decidir ellos por sí mismos, sino que los eritrocitos son reciclados, producto que acumulan una serie de modificaciones en la membrana, y esas modificaciones son señal para poder sustituirlo, ¿ya? Son capaces entonces, o más bien los sistemas de producción, son capaces de identificar que los eritrocitos o un eritrocito deben ser destruidos producto de la acumulación de estas modificaciones, ¿ya? Esas modificaciones entiendo que son muchas de ellas unas glicosilaciones, ¿ya? Em, y creo que eso es una de las señales para poder modificar a los eritrocitos. Ya, alguien más levantó la mano, pero no sé si era porque le pedí que lo levantara o era porque tienen alguna consulta. Dígame. Mira, ya terminamos, así que puedo ver Entonces, el chat. usted Dígame. estaba diciendo que la célula como que tiende a autodestruirse, esto sería como apoptosis. Eso es justamente lo que mencionábamos. O sea, no es que todas las células decidan morir, pero hay un proceso que uno puede distinguir entre una célula que decide morir y una célula que muere producto de un fenómeno particular, ¿ya? Un fenómeno de agresión, un patógeno, etcétera, ¿cierto? Una herida me refería al principio, ¿cierto? Y entonces, en ese caso, vamos a distinguir esos dos procesos. Hay una cierta voluntad de programa, por lo tanto, bajo esa idea, una célula enciende un programa génico que se denomina, en donde la célula literalmente se comienza a desensamblar desde el interior. Se desensamblan estructuras y finalmente la célula colapsa y es fagocitada por células contiguas, ¿ya? Ese proceso es natural, le ocurre todo el tiempo y se denomina apoptosis, ¿ya? Pero hay procesos celulares en donde la célula no decide morir, ¿ya? Pero muere, ¿ya? Y ese caso es más dramático porque todo el contenido celular es vertido normalmente hacia el extracelular. Y esto es muy importante porque eh, en algunas ocasiones eso genera complicaciones, porque cuando una célula muere de manera programada, se descomponen, ¿cierto?, de manera interna, y los restos celulares son fagocitados, por lo tanto, nada es excretado al extracelular. Cuando tenía un proceso necrótico, por ejemplo, las células revientan, explotan y todo el contenido sale hacia afuera, y por lo tanto, obviamente, hay inflamación, ¿ya? Esas son las grandes diferencias. Por eso es que una célula cuando muere, en un caso, genera una respuesta inmune y en el otro no, ¿ya? Porque en realidad los procesos celulares son muy, muy distintos. En el eritrocito me da la impresión que no hay un programa porque no hay núcleo. Entonces no hay cómo encender los genes o tomar decisiones frente a que un eritrocito vaya a, a muerte o lo que sea, ¿ya? Pues lo que era el ejemplo de la diapositiva, ¿ya? Eso, Solange, creo que era Solange, ¿no? Ya, profe. Ujú. Ya, voy a contestar a Sebastián. Sebastián, ¿puedes explicar cuál es la diferencia entre etanolamina, serina, colina o efingolina como sustituyente? ¿Vale? Ok, voy para allá. Ya. Chicos, son las 9:56. Terminamos hace un par de minutos ya de revisar el material para el día de hoy. Si tienen otra clase o alguna otra cosa que hacer, algún asunto, por favor, pueden retirarse. Yo ahora voy a contestar las preguntas en el caso que ustedes tengan de esta clase y, y me gustaría quizás también abordar más preguntas que en el caso que tengan. Lamentablemente no me puedo quedar mucho más porque en un par de minutos comienzo otra clase, ¿ya? A las 10. Entonces voy a tratar de ir lo más pronto posible, ¿ya? A resolver las preguntas de que me están haciendo aquí por el chat. Chao Javier, nos vemos, que estés bien. Ya, Sebastián, mira, veamos este cuadro que a lo mejor nos puede ayudar a los dos. Ah, mira, ¿sabes qué? Lo voy a poner acá porque así puedo ver el chat y tú me vas preguntando por ahí. ¿Ya?
Em, Chao, Ali, nos vemos, que estés bien. Ya. Chao, chao, Catalina, nos vemos. Entonces, share files. Aquí. Ya, entonces. Chao, Nicole, nos vemos, que estén bien. Espero que les haya gustado la clase. Estaba media complicado hoy día también, pero. Ya, aquí está. Darling, nos vemos. Chao, chao. ¿Estáis viendo acá o no? Ya, entonces. ¿Qué es una distinción de todo esto, cierto? Entonces, lo primero es que tenemos los lípidos de membrana, ¿ya? Y dentro de esta clasificación vamos a tener los fosfolípidos y los glicolípidos. Ya, ¿cuál es la diferencia entre los fosfolípidos y los glicolípidos? Y esto, Sebastián, te voy a dar un secreto, pero el nombre te dice todo. Los lípidos tienen un grupo fosfato, los glicolípidos tienen como sustituyente un grupo glico o un azúcar, un hidrato de carbono. Y aquí esa es la diferencia. Espérate, se me cayó esta cuestión. Me botó. ¿Ya? Déjame llegar ahí de nuevo. ¿Ya? Ese es el gran secreto. Si tú pudieras hacer la distinción, lo puedes de manera muy sencilla, solamente distinguiendo esta diferencia, que los fosfolípidos tienen como sustituyente un grupo fosfato, mientras que los glicolípidos un hidrato de carbono. ¿Ya? Si tú vieras entonces, vamos a ir a los fosfolípidos, vieras los sustituyentes, además podrías distinguir de que, aparte de ser este lípido, donde tiene los hidratos, las cadenas hidrocarbonadas, ¿cierto? Y tener un grupo fosfato, podrías distinguir lo que son los glicerofosfolípidos de los esfingolípidos. ¿Y cuál es la diferencia? Es que la molécula que es como el esqueleto aquí, en un caso un glicerol, y en el otro caso es una esfingosina, ¿ya? Y la esfingosina como que toma los elementos del glicerol, que acuérdate que el glicerol tiene 3 OH, ¿ya? Un OH se unió a un fosfato, un OH se unió al ácido carboxílico de un ácido graso, y el primero también hizo lo mismo, ¿ya? Pero el esfingolípido, en realidad, en sí mismo es un C18. Por lo tanto, entonces, esta molécula se sustituye, y en realidad todo esto es una esfingosina, ¿ya? Entonces solamente se sustituye a través de un ácido graso, se une, pero ya no lo hace a través de un alcohol, lo hace a través de un grupo amino, ¿ya? Eso también es otra diferencia. Pero sigue teniendo el fosfato, por eso es que está clasificado acá. Entonces se llama esfingolípido, que pertenece a los fosfolípidos. Y por el otro lado tienes los esfingolípidos, igual que este, y tú dices, bueno, pero ¿cuál es la diferencia? Bueno, que no tiene fosfato. ¿Cachai? Este no está acá. Y en vez de tener aquí un sustituyente X arriba del fosfato, que puede ser un H, que es un fosfatídico, o puede ser una colina, entonces un fosfatilcolina, ¿ya? Tiene aquí un hidrato de carbono, que es un monosacario, o un oligosacario, ¿ya? Un hidrato de carbono. Entonces, si lo vemos acá, y aquí me tengo que ir, Sebastián, lo viéramos acá, veríamos entonces de que esta molécula, que aquí está la esfingosina, que es un C18, está unido a un ácido graso, pero no lo hace a través de un grupo NH, por lo tanto se genera un enlace amido, ¿ya? Y aquí este sustituyente, ahora, puede ser muchísimos, puede ser un hidrógeno, la misma fosfatidilcolina que teníamos antes, ¿ya? Una glucosa o hidratos de carbono relativamente más complejos. Y esto da pie a lo que denominamos gangliósidos. Y los gangliósidos, uno de ellos, o más bien 3 de ellos, son justamente los que determinan lo que son los grupos sanguíneos, el grupo 0, el grupo A y el grupo B, ¿ya? Hay un cuarto grupo, pero que en realidad está constituido por los mismos grupos A y B, ¿ya? Y eso es, esas son como las grandes diferencias. ¿Te parece? Perfecto. Ya, cualquier cosa, Sebastián, me escribes un correo electrónico. Me tengo que ir súper rápido porque tengo clase, así que